Recién se lo dije a Iñaki Gutiérrez, no es lo mismo libertario que liberal. Adam Smith pregonaba que la libertad no debe ser solamente económica, el profesor me va a corregir ahora, sino que tiene que alcanzar a todos los órdenes del hombre. Ojo, libertad sin obligaciones, sin contraobligaciones, tampoco es una libertad, sino que raya o se va para el libertinaje, para el absurdo del hombre primitivo. ¿Cómo estás, Roque? Buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Liberal no es libertario? Por algo se cambiaron el nombre. ¿Coincidís con esa definición? Digo, si encerrás lo liberal a la mera libertad económica, hay otras libertades del ser humano que parecen ser relegadas a segundo o tercer plano, ¿no? A mí me preocupa eso del tema de que digan, y no es una expresión específica de este chico, que no le importan las formas. La forma es sustancial, la forma es necesaria. La Argentina ha tenido fracasos de todos sus programas económicos desde hace por lo menos 70 años. Pero la razón principal no es económica, no es la política económica, no es la primera vez que se hacen políticas económicas de bajar la inflación, contener el gasto, etc. Eso es elemental. Todos los planes fracasaron en Argentina porque no estaban sostenidos por calidad institucional. Eso sí es lo que nos falta. Ese es el gran cambio que necesita la Argentina. Bajar el gasto público, hacer reformas draconianas es de sentido común. Eliminar a los ñoquis, volver a hacer y abrir los mercados. Pero eso en el tiempo no se sostiene. También tenemos la cultura política del personalismo. No hay una estructura política en que tengamos discusiones sobre qué tenemos que hacer y cómo arreglar nuestro país. Y todas las discusiones políticas de la Argentina son electorales. Ahora está de moda porque parece ser que lo único que hicieron mal en el país fue un desquicio económico. No, el desquicio económico de la Argentina es fruto de la pésima calidad institucional que tuvimos y que no hay ningún indicio de que vaya a mejorar ni que se haya intentado mejorar eso. Al contrario, un lenguaje que predica la violencia es sumamente peligroso. No se puede decir, no odiamos lo suficiente a los periodistas. El periodismo es el cuarto poder. Los liberales eternamente han sido los enemigos o los adversarios, en términos democráticos, de los conservadores. ¿Quiénes eran los conservadores? Los que querían la monarquía. ¿Quiénes eran los revolucionarios? Los que querían la limitación del poder, la división de los poderes para precisamente que no sea algo que caiga encima de la gente y aplaque a la dignidad humana. Lo que hizo posible que haya libertad económica con libertad democrática, con libertades civiles, con libertades para poder expresarse libremente, sin necesidad de que se impongan regulaciones, sin que el ministro de un rango tan elevado como el de la economía se ponga a discutir con un actor por una docena Lo de hizo empanadas. el presidente con una chica que canta. ¿Qué necesidad? La otra es esta. Yo vengo de una formación, porque soy un chico más grande, que tiene una visión del pasado y hacia el futuro. Yo sé de dónde venimos para poder proyectar hacia dónde vamos. Pero eso es poner todo ahora en el momento. Yo hacía una figura con mis alumnos. Cuando yo nací todavía no había televisión siquiera, ni hablemos de lo que es hoy, y pasaron medio siglo. Sí. Que yo vivía en otra época, no vivía en otra época, vivía en otro planeta. Cuando escucho algunas cosas ahora me di cuenta a los años luz a lo que estaba el planeta que yo habitaba anteriormente. Pero hay un hecho que hoy sí puede demostrarse, lo ha demostrado, como se ha divulgado incansablemente, en los nuevos premios Nobel de Economía. Una economía no se sustenta a largo plazo, ni un gran, sino tiene detrás un equilibrio, una sobriedad, una constancia en la calidad institucional. Viste que cada vez que hablamos... Eso significa buenos modales, eso significa separación de poderes, eso significa no atacar al otro porque sea distinto. Definime unicato. Eso significa a una persona que representa gente que le votó y que es un gobernador, que es el vicepresidente, se le saluda en el Te Deum. La ceremonia, la formalidad es parte sagrada del básico, rito sos democrático. presidente de todos los argentinos, Claro. de todas las parcialidades que hace el argentino. Definime unicato, profesor. El unicato es como en la época de los radicales, que había una sola persona que podía hacer y decidir todas las cosas. Vamos en ese El camino. tema es decir, hay un hecho político lamentable que detrás de Milei está el desierto, no hay nada. Lo único que hay con competitividad electoral
y con capacidad de hacer un cambio, pero eso a mí me preocupa porque yo no quiero que todo siempre dependa de una persona. Peronismo, alfonsinismo, mileísmo, frondicismo, siempre es una persona. Uno que llega y se fagocita al otro. Sin duda era necesario que se arreglara el desquicio económico que era la Argentina, que dejáramos de tener inflación. Con inflación no hay posibilidad de hacer proyecciones, no hay proyección de hacer ahorro, ni de que haya crédito, ni nada. Las consecuencias están a la vista, 50% de pobres. Pero sin calidad institucional tampoco. Eso en el tiempo no se mantiene. No hay ningún país que haya sostenido, incluso economías que no sean absolutamente liberales y sin embargo tienen una economía y una cuenta ordenada. ¿Por qué? Porque políticamente están ordenados, porque Bueno, hay transición, porque hay respeto entre las partes. Hoy hay partes. una diferencia. Durante el reinado kirchnerista desastroso había precariedad institucional y desastre económico. Hoy, lo decís, hay ordenamiento económico, pero seguimos siendo los mismos precarios en términos institucionales. ¿O la cosa empeoró? Claro, fíjate que yo dije que el desquicio económico era fruto del desquicio institucional. Y no quiero aceptar que el manual kirchnerista que se use para las formas políticas, en vez de tener 6, 7, 8, tienen el ejército de troles. ¿Qué hace Paca Paca? El contenido de Paca Paca es increíble. Yo puedo coincidir absolutamente ¿De aquel con todo, Paca Paca o del Paca Paca de ahora? Del Paca de ahora. Es exactamente lo mismo. Pero es decir, el Paca Paca de antes era atroz. El uso del manual de formas políticas del kirchnerismo, de perseguir a la prensa, de decir expresamente, yo creo que ni el kirchnerismo llegó a decir una frase, repito, sumamente peligrosa, como es decir que el periodismo se está extinguiendo, sí. Eso dijo el ministro. Quizá las formas de periodismo tradicionales, pero cambiar eso para tener un ejército de troles que dicen cualquier cosa que no está sometido al filtro. Edmund Burke, en su estudio sobre la Revolución Francesa, fue el que inventó en ese mismo libro la palabra del cuarto poder. Habían 3 poderes, ejecutivo, legislativo, pero había un cuarto, que era el que manejaba la opinión pública, el que creaba la opinión pública. El que creaba el ojo crítico del ciudadano. No es lo mismo tener una noticia, es decir, transmitir un hecho para que se haga la divulgación de la que ahora se habla, sin digerir y cargado de elementos emocionales, que hacer un análisis intelectual. Uno puede ver un mismo hecho desde distintos focos de vista. Esto está medio lleno, medio vacío. Sí, para mí está medio vacío, para vos está medio lleno. Así de sencillo es el punto. Pero entonces, ¿cómo vamos a suprimir el periodismo para quedar en manos de los troles, para que la gente no pueda tener más debate político? Para que no podamos decir cómo vamos a lograr mejorar la educación y mejorar la calidad de vida con calidad institucional. Vos sabés que yo creo que la efervescencia de las redes, todo tiene su auge y después termina estancándose o extinguiéndose, siendo asimilado por la sociedad. Creo que la copa de cerveza, que son las redes sociales, en ella empezó a decantar la espuma. Ojo, ojo, porque al principio era la novedad, después veremos. Elecciones en Misiones. Dame tu visión. Porque parecía ser una elección anodina, sin adrenalina, con toda esta polémica de que los policías no podían votar, que no es nuevo, pero si pasaba, pasaba, con la irrupción libertaria. Parece que se están calentando estos 10 días previos a las elecciones. ¿Cómo la ves? Bueno, en Misiones, si hubiera un PRODES político, ganaríamos todo, porque es difícil no apostar a que la renovación, el aparato que tiene la renovación para juntar votos es absolutamente formidable, imposible de competir. Yo no sé si la apatía que tiene el electorado, me consta, personas me dijeron, mira, era la primera vez que iba a votar en blanco en mi vida, pero voy a votar por un candidato sumamente marginal o que no existe, con tal de votar por algo. Yo creo que sí va a perder votos la renovación, el desgaste de tantos años produce hastío en la gente. Acá no se hizo absolutamente nada de lo que dijo y lo que hizo Milei. Entonces, ¿qué es lo que la gente quiere? Yo tengo, sin embargo, una esperanza. Yo siempre trato de ser optimista, que es lo siguiente.
El día que las cosas se acomoden en materia económica, que la gente pueda trabajar con libertad, ahorrar, bajar la inflación, que aparezca otra vez el crédito y la gente y los chicos puedan comprarse su casa, su autito, los profesionales, van a ponerse más exigentes. Van a decir, bueno, macho, ya está. Y van a Ahora- pedir, ahora quiero- esa calidad institucional de la Claro, que estás hablando. Espero Otros que, sea, valores. espero que sea así. Hoy hay una cuestión urgente que es arreglar la perentoria, economía. el hambre, la necesidad de tener algo en el Mañana bolsillo. se tiene que hacer a las cosas importantes y para que esa política económica se mantenga, eso solo es posible con calidad institucional. ¿Qué significa calidad institucional? No que todos pensemos igual y que hagamos lo mismo. Pero en grandes cosas, si mañana pierde las elecciones Milei o su partido, si alguna vez tiene un partido grande, como fue en su momento el radicalismo, el peronismo, no un aparato para ganar elecciones con las redes sociales, se pueda continuar con las reformas de fondo por el que sea de un signo político o un partido distinto. Es decir, que, eso es que la- de estas bases no nos movemos, no gastemos más de lo que entra, seamos ordenados económicamente, dejemos de usar al Estado como una caja de la política. Ahora, me dijiste, es muy difícil ganarle, yo te agregué el término formidable, al aparato de la renovación. Pero vos sabés que el día después, el 9 de junio, va a haber 2 lecturas. Ganó la renovación, ¿qué performance electoral tuvo? Y esto se va a medir por la cantidad de bancas que pone en juego, esta es una elección de medio término, se va a medir por la cantidad de bancas que pone en juego y la cantidad de bancas que logre retener o perder o ganar eventualmente. Claro. Digo, sabés que va a haber esa lectura Claro. y que ese candidato marginal del que me hablas es una especie de Milei no intelectual, pero que también puede terminar convertido, hoy está preso, si me estás hablando de él, hoy está preso, puede terminar convertido como Milei en una especie de catalizador de lo que llamás hastío. ¿Compartís esa lectura de ese escenario Sí. post de lo que va Yo a creo, venir el sí, día después? La renovación va a ser una elección mucho peor de la que hubo teniendo últimamente. Por el hastío. Segundo, el tipo de elecciones. Siempre las elecciones de En medio término las legislativas los van oficialismos mucho más caen. gente. Sí. Imagínense que ahora estuviera de candidato Milei, por ejemplo. Iba a ser otra cosa, iba a ser otra campaña, lo que está en juego. La gobernación de Misiones. Es otra clase de... Por eso la apatía, el desinterés, el desencanto. La gente está desencantada con la economía, no, también está desencantada de la política. Es Sobre más, todo, sobre creo todo. que la peor frustración, de desapasionamiento de la gente no es tanto con la economía. Yo desde que tengo memoria, el desquicio económico argentino ha sido igual. Me hace acordar cuando yo era estudiante en la facultad, cuando empecé a hacer mis primeras armas en política, eran todas las mismas discusiones. Eran la inflación, la inseguridad, el ahorro, el empleo, la falta de trabajo. Todavía discutimos eso. ¿Por qué? Porque no pudimos ponernos de acuerdo en algo que sostiene la economía que funciona, que es un marco democrático, tolerante. La palabra libertario se usó de muchas maneras. Estoy leyendo ahora las memorias de Víctor Sege, de un revolucionario, que son muy interesantes por su calidad literaria. Para empezar, era ruso, criado en Bélgica y escribió en francés. Y hablaba de todos los libertarios y anarquistas que habían en la época. ¿Cómo se llama? Habían anarcocapitalistas, anarcosindicalistas, sí. anarco simplemente, anarquías de Bakunin, Bujarin y demás, que en un momento en que se hacía un cambio trascendental, una revolución como fue la Revolución Rusa, de la que él también se enamoró y fue pasando, quiere decir que es una especie muy particular para un momento dado en que el fenómeno que se está produciendo en Argentina también no es único. Pasa lo mismo en Estados Unidos. Pasa en Estados Unidos, pasa en Italia. Pasa con Meloni, pasa en Hungría, pasó en Portugal ahora, es probable que pase en España con el gobierno socialista desastroso de Pedro Sánchez. Sí. Lo mismo puede pasar en Inglaterra frente a la creciente musulmanización. Ahora, volviendo a la tierra, volviendo a pisar esto, y enseguida nos vamos. Las postas electorales que hubo este año en algunas provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, demostraron un alto nivel de ausentismo del electorado.
traducido lo que puede pasar en Misiones, el TikToker del presidente dijo, no, lo que pasa es que la gente ya no ve votar como algo esencial, la economía está floreciente, no estoy de acuerdo con él. ¿Por qué el ausentismo electoral? Repito lo que dije antes, el hastío es con la política. La gente está harta de los políticos. ¿Qué quiere decir? Pero Es la economía. la gente sigue adoptando como valor no negociable la democracia. Sin embargo, no va a votar por los políticos. Sí, sí, sí. Sin política no hay democracia. Mire, hay una parte que hay que reconocer que eso es así. Los países que tienen un sistema democrático mucho más consolidado, Estados Unidos vota el 30 al 20% del electorado. No es Donde obligatorio. el voto no es obligatorio. Exacto. En Suiza nadie sabe ni quién es presidente ni quién es candidato. Es decir, ¿por qué? Porque la calidad institucional no está en juego. Priman el diálogo, la concordia, la discusión, el consenso. Eso de tratar, si vos no pensás igual que yo, sos una rata. Ese es el calificativo que usó el presidente. Eso es peligroso. Siempre del peligro verbal. De la violencia verbal. De otro peligro, más concreto, material. La violencia Por eso física. es peligroso y alguien tiene que poner freno. ¿Cómo lo hacen? Un liberal. Hay que aceptar la crítica. La crítica hizo que la señora le diga al muchacho, che, vamos a bajarnos del árbol, vamos a meternos en la cueva. La crítica hizo la señora, dijo, esta cueva tiene ratas y es húmeda, vamos a vivir afuera. Siempre alguien que criticó es para mejorar algo. No aceptar la crítica es típica del populismo, de izquierda o derecha. No aceptar la crítica no es liberal. Liberal es la doctrina de la limitación del poder. ¿Por qué? Porque el poder puede, cuando se abusa, disminuir la dignidad o la libertad humana, que puede ser político, económico, militar, religioso o una suma de todas estas cosas. Entonces, la libertad es la limitación del poder y está basado en los principios de respeto, tolerancia, la tolerancia a admitir que alguien pueda pensar distinto. Eso es terrible. Así de sencillo. Roque, gracias.